las clases de fe y hablamos de la fe ordinaria, la fe natural, que es la que todo el mundo tiene por medio de los sentidos, ¿verdad? Eso lo estudiamos. También la fe que se conoce como la creencia de la gente, lo que es la fe religiosa o de alguna creencia en su cultura. Y la tercera que estábamos estudiando era la fe bíblica, y dentro de la fe bíblica encontramos, hay muchas más, pero nos concentramos en cuatro clases de fe. Y la primera que tocamos fue la fe verdadera, que viene de Dios, que es la sobrenatural, que es la fe salvadora, ¿verdad? Que la trae el Espíritu Santo. Vimos a Romanos 10:17, la fe que viene por el oír de la palabra. Dios bendiga por ahí a Mr. Daniel, que se conecta. Entonces hablamos de la fe como el fruto del Espíritu Santo. Luego hablamos de la fe sanadora, y ahí nos concentramos en 4 pasos de la fe sanadora, que fueron oír. El primer punto fue oír, el segundo punto fue creer, aceptar que eso es fe. El tercer punto fue confesar, y el 4 paso, accionar, activarse. A eso lo llamamos los 4 pasos de la fe sanadora. Y los vimos en el ejemplo de la mujer del flujo de sangre, en el libro de Marcos, en el capítulo 5, verso 25 al 34. Ahí fue donde encontramos este evento que menciona los puntos, porque está en Lucas y está en Mateo, me parece, pero no menciona los 4 pasos. Pero Marcos sí se da detalle. En este caso da Marcos detalle. En otros casos el más detalle que da es Lucas. Cuando nosotros queremos ver un evento y ver más detalles sobresaliendo en ese evento, en el Evangelio sinóptico, en Lucas es donde más lo encontramos. Pero en este caso de esta sanidad, Marcos es el más detalle que nos dio sobre lo que estábamos estudiando de los 4 pasos de la fe sanadora. Por siempre Dios sea bendito. ¿Amén? Entonces, pues ahora vamos a entrar a lo que le pusimos aquí en el orden que llevamos, la letra D. Trazamos A, B, C, y esta es el D, el don de fe. Y para ir al don de fe vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. En el verso 1. 1 Corintios 12, del verso 1, voy a leer desde ahora hasta que terminemos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu, que es Dios. Dice: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Entonces es bien importante entender que la voluntad del Señor para nosotros es que conozcamos y aprendamos de las cosas del Espíritu. Así encabeza el apóstol Pablo este capítulo, por inspiración del Espíritu Santo. Es necesario que conozcamos cómo opera el Espíritu y las cosas que provienen del Espíritu Santo. Porque
el Espíritu Santo en el inicio cuando nos convertimos es quien nos trajo fe. Cuando Él vino por la palabra de Dios que se nos fue predicada, vino el Espíritu Santo y trajo fe y la puso en nosotros. Por eso fue que pudimos aceptar el plan de la salvación, confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y creer en todo lo que Él ha hecho para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino y puso esa fe en nosotros. Ahora, el don de fe no es lo mismo que la fe salvadora. No es lo mismo que el fruto de la fe. El don de fe es una manifestación del Espíritu Santo a otro nivel. Así como todos los dones que vienen del Espíritu Santo, que encontramos hasta un número de 9 dones del Espíritu Santo. Hay 5 dones ministeriales. Dice Efesios 4:11. Esos 5 dones ministeriales los da Jesucristo. Pero los 9 dones que hay en la carta a los Corintios, en el 12, en el 13, en el 14 nos habla de esto. El 13 está dedicado al amor, describiendo el amor. Pero el 14 y el 12 de 1 Corintios nos habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, dentro de los dones del Espíritu Santo está el don de fe. Y el don de fe es otra manifestación del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces, es diferente. Y vamos a ver por qué. ¿Okay? Volviendo aquí al artículo que tengo sobre las clases de fe. Dice, la fe como fruto es el resultante de un proceso que se obtiene con el tiempo. No se planta un árbol y se espera que al día siguiente brinde frutos. El árbol tiene que ser cultivado, alimentado y regado. ¿Okay? Eso fue lo que hablamos del fruto del Espíritu. Hablando de la fe como fruto. Tiene que haber un proceso y tiene que haber un tiempo para que alcance un nivel mayor. Ahora, el don de fe no es así. El don de fe no necesita que desde que tú lo recibes pase un tiempo para que se manifieste. No es así. Cuando el don de fe te es dado, inmediatamente opera. Inmediatamente se manifiesta. Instantáneamente opera. Entonces, no hay que esperar para que se desarrolle o nosotros aprendamos a conocerlo para trabajar con él, sino que instantáneamente se manifiesta. Es diferente a cómo se ve el desarrollo del fruto del Espíritu. ¿Okay? Entonces, el don de fe existe potencialmente en el creyente. ¿Desde cuándo? Existe desde el momento que se convierte. ¿Por qué? Porque quien lo hace manifiesto es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega al creyente cuando se convierte. Nosotros somos colocados en el Espíritu Santo. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Colocados adentro del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se va a manifestar como Él quiera. Si el Espíritu Santo está en nosotros, cualquiera de los dones del Espíritu Santo puede hacerse manifiesto cuando Él quiera, porque no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Y como son de Él, y Él está en nosotros, pues cualquiera de los 9 dones se puede manifestar. Por eso es que vemos diferentes manifestaciones como hablar en lengua, como interpretación de lenguas. Podemos ver diferentes manifestaciones como la profecía, como
las sanidades, los milagros, también discernimiento de espíritus y el don de fe. Sea Dios por siempre glorificado. Entonces, así mismo como se manifiestan esos dones que son del Espíritu Santo, así también se manifiesta el don de fe. Instantáneamente. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo lo dé. Cuando el Espíritu Santo lo dé. Y si inmediatamente que lo dé, está apto para manifestarse. No necesita que pase una semana, un mes, un año, no. Instantáneamente va a manifestarse. Por eso es que es diferente a la fe que hemos visto ya en el pasado estudio. Es diferente a la fe sanadora, es diferente a la fe como fruto, es diferente a la fe salvadora, porque este es un don que se manifiesta para la edificación del cuerpo. Porque todos los dones fueron dados con ese propósito, que el cuerpo sea edificado. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando ¿de qué? De la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y ese cuerpo está dirigido por la cabeza, que es Yeshua el ungido, el Salvador ungido. Entonces, el Espíritu Santo nos fue dado cuando creímos, cuando nos convertimos. Y con el Espíritu Santo vienen esos dones. Ahora, no todo el mundo recibe la manifestación del Espíritu Santo el día que se convierte. Porque hay un proceso para mucha gente. No todos, no quiere decir que todos tienen que pasar por lo mismo, porque en mi caso yo he visto personas, he conocido personas que el mismo día que se convirtieron, el mismo día que recibieron el plan de la salvación y aceptaron el plan de la salvación y recibieron a Jesucristo como su Salvador, ese mismo día recibieron el manifiesto del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Han sido pocos los casos que yo personalmente he visto, pero sí lo he visto, ha sucedido. He visto otros casos que el día que los bautizamos en las aguas, cuando los sacamos después de haberlos sumergido en las aguas, el Espíritu Santo los bautizó. Lo hemos visto. Entonces, no todas las personas pasan por el mismo proceso en cuanto al manifiesto del Espíritu Santo. Por eso es necesario, como dice el verso 1 del capítulo 12 de 1 Corintios, que no ignoremos las cosas del Espíritu Santo. Nos interesa a nosotros conocer las obras del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque mientras más nosotros aprendamos de la manifestación del Espíritu Santo, es como nosotros nos vamos a conducir buscando el poder llegar a una comunión estrecha con el Espíritu Santo, porque queremos más de Él, porque necesitamos más de Él, porque reconocemos que nosotros sin Él estamos limitados para lo que queremos corresponderle a Dios, porque nosotros queremos ser útiles en las manos de Dios, queremos ser instrumentos, queremos ser vasos de Dios. Pues entonces necesitamos conocer al Espíritu Santo y sus manifestaciones para que nos interesemos en cuál manifestación del Espíritu Santo queremos nosotros ser usados. Esto el apóstol lo escribe en esta carta, lo escribe en este capítulo y aconseja y exhorta a que estudiemos los manifiestos del Espíritu Santo y pidamos cuáles son las manifestaciones que más nos deben de aprovechar para colaborar en la edificación de la iglesia. Entonces, yo sé que esto no se habla mucho
yo se lo digo porque en mi caso, en el tiempo que yo llevo sirviéndole al Señor, ha sido pocas, muy pocas las veces que yo he oído que se habla del don de fe dentro de la iglesia. Sí se ha oído hablar y enseñar y predicar y de todas formas mencionar el don de profecía, el don de interpretación de lengua, el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Esos dones de hablar en manera sobrenatural por el Espíritu Santo, en mi caso, son los más que yo he escuchado, que toda la mayoría de la gente, los predicadores, los maestros, los pastores, le dan duro para que la gente se interese. Mas, sin embargo, cuando nosotros vemos los dones, como los explica aquí, nos llama la atención el don de fe. Porque si nosotros tenemos el don de fe, dígame usted que no podemos lograr en el Señor. Podemos lograr todo. Porque el Señor dijo, si puedes creer, porque para el que cree, dijo el Señor, para el que puede creer, dijo el Señor, todas las cosas le son posibles. Entonces, si yo tengo el don de fe, todo lo que yo le pida al Padre, conforme a su propósito, conforme a su voluntad, en favor de los necesitados, lo vamos a ver, lo vamos a recibir. Entonces, es importante el don de fe. Es importante. Entonces, ¿cómo lo da? ¿Cómo se da el don de fe? Pues de la misma manera que se da el don de profecía, de la misma manera que se da el don de interpretación de lengua. Es lo mismo, es una manifestación del Espíritu, que el Espíritu es quien reparte, dice la Escritura, como Él quiere. Entonces, si nosotros nos damos a Dios, si nosotros buscamos al Señor, y nosotros estamos pidiéndole a Dios y nos hemos consagrado para Dios y anhelamos ser usados por Dios, el Espíritu Santo va a estar observándonos, va a estar pesando nuestro corazón, porque la Escritura dice que Dios pesa nuestros corazones. Dios conoce nuestra intención. Él conoce la intención del corazón, la intención de nuestro espíritu. Entonces, Él va a ver si nosotros sinceramente anhelamos los dones. ¿Y qué va a hacer? Nos los va a conceder. ¿Por qué? Nosotros lo vamos a usar para Él. Nosotros vamos a usarlo para que Cristo se lleve la gloria, para que la gente sea beneficiada. Y en el caso de los dones que habla aquí el apóstol Pablo, dice que es para la edificación de la iglesia. Entonces, en la iglesia hace falta el manifiesto del Espíritu Santo en todos los dones. Y si hace falta la interpretación de lengua, si hace falta la profecía, si hace falta la palabra de sabiduría, hace falta el don de fe. Entonces, que sea para nosotros una motivación para pedir el don de fe. Que lo podamos pedir también, así como pedimos otros dones, que lo podamos desear, lo podamos anhelar. ¿Ok? Y que Dios sea glorificado por siempre. Maravilloso es el Señor. Dice en Marcos 11:22, dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cuando el Señor Yeshua dijo esto, estaba refiriéndose a que a una fe grande, a una fe como la que estamos hablando del don de fe. Marcos 11:22. Cualquiera que tenga el don de fe. O sea, no es cualquier individuo. O sea, puede ser cualquier individuo, pero el requisito es que tenga el don de fe. Sea Dios por siempre glorificado.
Hay un ejemplo que yo quiero que recordemos de un evento bíblico. Este evento sucedió con Pedro en un momento que los dos estaban, dice que estaban cruzando en un bote. El Señor los había mandado a cruzar al otro lado. Le dijo, crucemos al otro lado, pero él no se montó en el barco o en el bote. Y ellos se fueron remando, ¿verdad? En el bote. Pero que a cierta profundidad surgió una tempestad. Entonces el Señor apareció caminando sobre las aguas. Y con la turbación de la tormenta, algunos dijeron, hay un fantasma caminando en las aguas. Entonces Pedro se percibió que no era un fantasma, que era Jesús. Y dijo, Señor Jesús, eres tú. Y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y cuando empezó a caminar, dice que empezó a caminar sobre las aguas Pedro, pero dice que quitó la mirada del maestro y ¿qué hizo? Se empezó a hundir. Pero acabándose de hundir, el Señor le agarró por el brazo, lo levantó y volvió a caminar sobre el agua. Entonces, ahí vemos una manifestación de una fe superior. Porque si no hubiera habido un manifiesto del don de fe, Pedro no se tira a caminar por el agua. Eso fue algo que ni lo pensó. Yo quiero que ustedes vean cómo es que funcionó ahí el don de fe. No, él no lo pensó, él no se puso a planificar, él no se puso a meditar, lo haré, me hundiré, lo podré hacer como lo está haciendo. Él no se puso a cuestionarse. Eso fue instantáneo. Se levantó y empezó a caminar por el agua. Fue algo que no lo pensó. Así es que opera el don de fe. Usted hace algo en el momento, instantáneamente, por causa del don de fe, y usted tal vez ni se está dando cuenta lo que está pasando en una manera sobrenatural por el proceder suyo que fue movido por el don de fe. De esa forma es que se manifiesta el don de fe, en una manera instantánea y que no está restringida por nuestros sentidos, porque no tiene que ver con lo que usted oye o lo que usted ve, tiene que ver con lo sobrenatural de Dios en nosotros, porque no es algo natural, es una fe que es de Dios, por lo tanto es sobrenatural. Entonces, opera instantáneamente. Sea Dios por siempre bendito. Entonces, yo quiero que usted vea en Hebreos. En Hebreos hay una porción que trata de la fe. En Hebreos es donde encontramos la única definición que da la Biblia sobre fe, que lo leímos el lunes. Entonces, pero yo quiero que ustedes vean cómo habla de una serie de sucesos que ocurrieron a hombres y mujeres, por la fe, y en la mayoría de ellos lo que operó fue el don de fe. ¿Se acuerdan? Hebreos 11:1. Donde vimos la definición. Dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo quiero que sigamos leyendo ahí el capítulo 11 de Hebreos, donde dice, lo es porque en ella fueron aprobados los antepasados. Entonces empieza a dar una lista, dice, por fe entendemos
que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios, para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Entonces dice el 4, por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por medio de ella. Dice el 5, por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, ya que lo trasladó Dios, porque antes del traslado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo? Por la fe. Dice el 6, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sigue con el 7. Por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que quien había prometido era fiel. Por lo cual también de uno ya muerto respecto a estas cosas nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron, las saludaron, confesando así que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria, y ciertamente se acuerdan de aquella de donde salieron, y hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Entonces sigue diciendo que por la fe Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito. Imagínense qué clase de fe tuvo que tener Abraham cuando Dios le dijo: tráeme en sacrificio tu único, a tu hijo Isaac. ¿Qué clase de fe